¿Qué tal están? Bienvenidos. Ética y política en la filosofía griega, medieval y renacentista. Indudablemente la moral establece pautas y normas de conducta que forman un código normativo de mandamientos y prohibiciones. La ética, en consecuencia, analiza el código normativo de la moral en búsqueda de principios universalizables sobre lo bueno o malo moralmente. En este aspecto, la política elabora también las normas para la convivencia social, coordina acciones para fomentar el bienestar general y regula las relaciones entre individuos, clases, pueblos y naciones. Si nos centramos en la ética y política en la filosofía griega, cabe decir que hay dos grandes construcciones éticas en la filosofía helena: la ética y política platónica y la ética de la polis en Aristóteles. También está la ética estoica, la ética epicúrea, etc. Platón, en su obra La República, afirma que la ética y la justicia dependen del conocimiento del bien. En consecuencia, la existencia del bien, tanto en la vida individual como en la vida social, solo es posible si la razón domina el alma y los filósofos gobiernan el Estado, ya que poseen la capacidad de razonar mejor que el resto de los ciudadanos. En este sentido, en esta obra, acerca de los planteamientos éticos que están en los diálogos de Platón, se explica además el paralelismo que existe entre el alma humana, la ética y la organización social, como por ejemplo se recoge en una tabla que se puede formular de esta manera y que podríamos titular Paralelismo antropológico entre ética y política en Platón. La antropología, por ejemplo, establece que hay alma racional, que se basa en la prudencia a nivel ético y que conviene su desarrollo sobre todo a los gobernantes. Está a nivel antropológico el alma irascible, que supone a nivel ético la virtud de la fortaleza y que se encarna en los guardianes del estado ideal platónico. Y por último está el alma apetitiva, que se fundamenta en una virtud que es la templanza o la moderación en el ámbito de la ética y que a nivel político es la virtud propia de los productores. En ese sentido, hay un claro paralelismo antropológico, ético y político en la filosofía platónica, en la ética platónica. El Estado para Platón procura la felicidad de los ciudadanos a través del bien, a través de la virtud, de la buena conducta. Considera además Platón que el fin del alma y el fin del Estado es el mismo: realizar la idea del bien y de la justicia. La justicia, además, puede ser entendida como armonía entre las partes. Es la que además regula las tres partes del alma, según Platón, las otras tres virtudes y los tres estamentos sociales también. En relación con el objetivo de la comunidad, de la polis, para Platón es la realización de la justicia. A la política, entendida como el derecho del más fuerte, opone la política que basa la vida del Estado precisamente en la justicia. Y la justicia, para Platón, se alcanza cuando cada ciudadano cumple la tarea que le es específica, que le es propia, que le es adecuada. En cuanto a la ética de la polis, sociedad-estado en Aristóteles, es evidente que el objetivo que persigue la ética aristotélica es alcanzar la felicidad, que se identifica con el bien supremo. La ética de Aristóteles es una ética racionalista, una ética basada en el término medio, y en ese sentido, por supuesto, Aristóteles no rechaza las pasiones, ni las emociones, ni los sentimientos, ni mucho menos, pero sí considera que debe haber una prudencia, una racionalidad que guíe la conducta humana, para no caer en los excesos de las pasiones, en los excesos de las emociones y de los sentimientos. En ese aspecto, también recalca Aristóteles que la vida social es el mayor de los bienes para los seres humanos, ya que el ser humano es un ser gregario, es un ser político, zoon politikon, es un ser social, se podría decir. Y además, el ser humano puede desarrollar el sentido de la justicia y encaminarse hacia la perfección dentro de lo posible en esta vida humana. El ser humano, animal político, por tanto, tiende por naturaleza a vivir en y por y para la polis, para la ciudad-estado, es decir, para el Estado, cuyo objetivo último es el bien común y también el bienestar común o la felicidad común, la eudaimonía colectiva, podríamos decir. Además, Aristóteles considera que la mejor vida es la vida dedicada al conocimiento, a los viajes, en definitiva, la vida contemplativa. Esa es la mejor existencia porque permite desarrollar lo más propio de nosotros, que es la capacidad racional, la capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de entender, de comprender, de explicar, de enseñar, etc. Aristóteles, al igual que Platón, defiende que la dimensión moral del hombre es inseparable de su dimensión política y que el fin del individuo o su propósito solo puede ser pensado en el marco de la comunidad.
Por supuesto, cada persona tiene que desarrollar sus propias cualidades, sus talentos, sus potencialidades de la mejor manera posible, pero eso sirve también a nivel social. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., en junio de ese año, se fragmentó el imperio macedónico, el imperio heleno, o helenístico, para ser más exactos, en diversas monarquías, que pusieron fin a la estructura política de los estados griegos, o de las polis griegas, para ser más exactos también, y la mayoría de los ciudadanos perdieron la orientación y el sentido de la vida. También hay que destacar que con Alejandro Magno Grecia quedó unificada bajo su mando. Surge así una nueva noción de ciudadano que asume ante el Estado una actitud de desinterés e incluso de hostilidad, de rechazo. Como resultado de la ruptura entre el individuo y los ciudadanos se produjo la separación entre la ética y la política. Para llenar ese vacío surgen algunas escuelas éticas, helenísticas, que se afanan en la búsqueda de nuevos sentidos e ideales. Sobresalen sobre todo el epicureísmo y el estoicismo. En ese sentido, los epicúreos, por ejemplo, renuncian a intervenir en la política y buscan la felicidad en el placer sensible individual sabiamente administrado por la razón. Se desentiende, por tanto, de la política porque es causa de turbaciones, es lo que señala, por ejemplo, Epicuro. Los estoicos, en cambio, buscan la felicidad en la bondad, en la virtud y en la aceptación impasible del curso de la naturaleza. Además, los estoicos introdujeron en la cultura occidental el ideal cosmopolita, que considera al mundo entero realmente como una enorme ciudad que acoge no solo a los seres humanos, sino también a los dioses. Por tanto, se puede afirmar que el cosmopolitismo representa una convicción por la cual el ser individual se siente ciudadano del mundo antes que de un pueblo, nación o raza. En este aspecto, los estoicos acuñaron los conceptos de ecumenismo y humanidad, y la idea de ecumenismo es la idea de una tierra sin fronteras en la que todos los hombres tienen cabida. En consecuencia, los estoicos defienden un único Estado mundial en el que los ciudadanos serán cosmopolitas, miembros de una misma comunidad natural, la humanidad, y el parentesco universal que une a los humanos es el hecho de ser miembros de una misma especie, la especie humana. Como se puede observar, son ideas trasplantables o realmente aplicables a la sociedad del siglo XXI. En ese sentido suenan muy modernos, los estoicos suenan como ultramodernos. Si analizamos en alguna medida la ética y filosofía política en la Edad Media y el Renacimiento, vemos diferentes planteamientos. Si consideramos, por ejemplo, la ética y la política en Agustín de Hipona, pues hay que considerar que San Agustín comparte con el platonismo y el estoicismo la idea de que la felicidad es el fin último de la vida humana. Pero, fiel al cristianismo, fiel a su teología, afirma que no es posible alcanzarla, esta felicidad, en esta vida terrenal, sino la vida eterna, más allá de la muerte. En su obra, además, La ciudad de Dios, Agustín concibe la historia como resultado de la lucha entre dos ciudades, la ciudad del bien, o de Dios, o de la luz, se podría decir también, y la Iglesia, y la ciudad del mal, que sería la ciudad terrenal o de las tinieblas, el Estado. En definitiva, Agustín desarrolla una teoría que posteriormente se llamó el agustinismo político, que consiste en afirmar que el poder espiritual que procede directamente de Dios prevalece sobre el poder temporal, o sea que el poder religioso es superior al poder temporal, porque deriva de Dios. En consecuencia, es competencia del Estado mantener la paz terrena, que solo puede asegurarse a través de la coerción como forma de organizar el orden social. Coerción es un término legal, jurídico, que se emplea para referirse a la amenaza de utilizar la violencia con el fin de condicionar el comportamiento de los individuos. Se habla de violencia legítima cuando es ejecutada por un Estado que busca defender el bien común. Si no es así, pues sería una violencia ilegítima, como es entendible por otra parte. En cuanto al gran teólogo y filósofo medieval, a diferencia de Aristóteles, al que por otra parte estudió muchísimo y analizó sus obras, o parte de ellas al menos, de una forma muy minuciosa, y que por otra parte es un filósofo en el que se inspira el propio... Pues Tomás de Aquino identifica la felicidad, que es el fin último para él de la vida humana, y considera que es como la contemplación beatífica de Dios, después de la muerte, eso sí. El primer principio a seguir el bien y evitar el mal. Este principio surge o dimana. Es el primer principio. Y la ley natural, más detallada,
es una norma a la que todo ser humano debe estar sujeto, ya que solo contiene los deberes que se derivan de la misma naturaleza humana y su esencia en ayuda de la fe. En ese aspecto se fundamenta en la ley eterna o divina y sus principios son evidentes, inmutables y también universales. Además, se puede afirmar social por naturaleza, al igual que para Aristóteles. Nace para vivir en comunidad con otras personas. El Estado, en consecuencia, ha de buscar, ha de procurar el bien común, para lo cual legislará de acuerdo con la ley natural. De ella surgen las leyes positivas humanas, que serán aceptadas si no la contradicen y rechazadas si la contradicen, o consideradas injustas si realmente se separan de la ley natural. Las leyes contrarias, además, a la ley divina, según señala el propio Tomás de Aquino, deben rechazarse y no es lícito obedecerlas. En consecuencia, la legislación civil o la legislación para los ciudadanos depende de la religión, de los preceptos religiosos, depende de la legislación religiosa, podríamos decir también. En cuanto a la cuestión de la autonomía política frente a la ética, se desarrolla sobre todo en Nicolás Maquiavelo, que es un filósofo político renacentista de Florencia, ya que Maquiavelo separa los ámbitos de la moral y la ética del de la política. El fin de la acción política para él es el bien del Estado, la permanencia del Estado, es decir, lo que se entiende en la actualidad por razón de Estado. Y el Estado, según Maquiavelo, se concibe como un organismo autónomo que cuenta con sus propios fines, que son principalmente la conservación del mismo Estado, del mismo gobierno. En definitiva, la estabilidad y prosperidad es lo que se busca, y sostiene que la acción política al fin justifica los medios. El príncipe o el gobernante debe tener, según Nicolás Maquiavelo, el vigor o la virtud del león y la sagacidad o prudencia de la zorra. Debe asimismo desconfiar siempre de sus súbditos porque, según Maquiavelo, el ser humano es esencialmente malo. Hay un texto que quería comentar, un fragmento del Príncipe, que se puede titular Una política sin ética, y que voy a comentar. Son como 2 párrafos, pero voy a valorarlos, comentarlos, analizarlos brevemente. Escribe el mismo Maquiavelo. El título es Una política sin ética. No es por tanto necesario a un príncipe poseer todas las cualidades anteriormente mencionadas. Es necesario que parezca tenerlas. En efecto, las cualidades, podemos decir, de la fortaleza, de la sagacidad, de la astucia, del valor, de la prudencia también, de la diciendo Maquiavelo, me atreveré a decir que si las tiene y las observa siempre son perjudiciales, pero si aparenta tenerlas son útiles, como por ejemplo parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto y serlo, pero tener el ánimo predispuesto de tal manera que la cualidad contraria, en función de las ser muy diversas, muy variadas. Fue embajador en Francia y en otros países, representando a la República de Florencia, al Estado Independiente de Florencia, pues realmente observó muchísimas engaños, manipulaciones. Por lo tanto, él consideraba primordial saber reaccionar y a veces había que, según él, dejar de ser virtuoso para conseguir mantenerse en el poder o no perder el poder, por ejemplo, entre otras cosas. Y eso pues se lo señala de una manera muy clara y muy evidente. Y dice más, Maquiavelo escribe: un príncipe se ve obligado, para conservar su estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión, a cuyo objeto necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según le exigen los vientos y las variaciones de la fortuna, y como ya dije anteriormente, a no alejarse de entrar en el mal si se ve obligado. Como se puede observar, era un gran dialéctico, utilizaba magníficamente bien. Y, en efecto, si para conservar el estado del poder tiene que manipular las cosas, tiene que ser pues una persona que no respete, diríamos, determinadas normas, pues según Maquiavelo eso está justificado porque ante una maldad absoluta pues hay que imponer pues una fuerza también muy grande para conseguir mantener el poder. Por lo tanto, la razón de Estado se impone sobre la moral y sobre la ética. Por eso dice que tienen que estar separadas la política y la ética. Porque si un gobernante, sean cuales sean las circunstancias, pues muy probablemente perderá el poder y de esa manera no podrá ejercer como gobernante. En ese aspecto, según él, es mejor conservar el poder, aunque haya que engañar, aunque haya que
manipular pues las ideas, manipular la política en función, por lo tanto, una lucha sin cuartel. Desde el punto de vista propio del siglo XXI o del siglo XX esto no es apropiado, porque tiene que haber una honradez en el ámbito político, unas normas de comportamiento, una ética política, pero desde la perspectiva maquiaveliana. En cualquier caso, en este punto no estoy de acuerdo con Maquiavelo. Considero que se deben respetar las normas éticas en política también. Estamos hablando ya en el siglo XXI. Y eso es lo mejor para el funcionamiento de cualquier país, de cualquier gobierno, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.